Sí le quedó. Métele un poquito de amor a tu casa, aunque por el momento no sea la casa de tus sueños. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Chicas, por fin se llegó el día. Ya vamos a transformar nuestra cocina. Le vamos a dar un pequeño cambio. Vamos a poner repisas, como se los comenté en el video anterior. Compramos 6, las compramos en Home Depot para si a ustedes también les gusta y quieren poner en su cocina, bueno, puedan darse alguna idea para transformar su cocina fácil y económico. Acá está mi esposo. Ya está ahí con el taladro y bueno, con las cosas para poder ayudarme a transformar esta cocina y sobre todo que ustedes se puedan dar alguna idea para que lo hagas tú también en tu casa. Ahorita voy a ver en qué le puedo ayudar. Lo primero que voy a hacer es quitar todas las cosas de acá de arriba para que tenga el área despejada. Vamos a empezar, quédate en todo el video para que puedas ver este cambio que le vamos a hacer a nuestra cocina. Miren, chicas, aquí tenemos las repisas, son esta de color blanco, miden 20 centímetros por 60. Vean, chicas, ya dejé aquí despejado todo para que mi esposo pueda empezar. Acá puse ya todas las cosas. Así está ahorita. Y ahora sí, empezamos con este cambio. Miren, chicas, estas son las repisas y nos encantaron porque ya vienen con este soporte para que queden ocultas. Ya traen aquí las tablitas, los hoyitos y aquí va el soporte, vean. Y también ya trae este que es como una guía para que puedan ver dónde están los hoyitos y les sea más fácil pues taladrar su pared y no se equivoquen. También en la parte de abajo traen estos que aquí se meten otros tornillos y se taladran al soporte para que quede más resistente. Esos van en la parte de abajo y la repisa quedaría así. Estas repisas pueden aguantar hasta 9 kilos y pues está bien porque no se van a poner cosas muy pesadas. Es solamente un poquito de decoración y algunas cosas que nos puedan ser útiles aquí en la cocina. Listo, chicas, ya me puso la primera repisa. Se aguantó. Pusimos ahí solamente sus recipientes para calar si no se caía porque sí me daba miedo. Pero vean, se ve súper bonito. Aquí vamos a poner otra. Y de este lado también vamos a poner otras dos. Que está lo bueno porque tiene que coincidir. Tiene que coincidir. Háganme mal. ¿Viste? Ya vamos en la segunda ménsula, chicas, ya me la acaba de poner mi esposo. La verdad sí está difícil y más porque pues nosotros no somos expertos, ahí andamos midiendo y tratando de que nos quede bien centradita. A ver ahorita que pongamos la repisa, a ver si sí le atinamos. Ahí está. Nos quedó un poquitito para arriba. Yo siento que para hacer nuestras primeras repisas está bien. Vean, yo ya me estoy imaginando la nueva decoración. Aquí tengo todas estas cositas. Vean, algo así más o menos quiero poner. Todavía no sé muy bien, pero pues ahorita en el camino vamos viendo cómo le acomodamos. Pero yo creo que se va a ver súper bonito este cambio.
Y pues ya cuando nos llegue aquí el soporte de microondas, pues yo creo que se va a ver más completa la cocina. Hasta parece como si fuera una sola. Todavía me puedo arrimar. Aquí voy a poder utilizar bien toda esta parte para ya no tener tantas cosas aquí en la encimera. Muchísimas gracias a mi esposo, que aquí está ayudándome a poner las repisas. Y miren, chicas, otra cosa que también trae las repisas son estos circulitos blancos. Yo no sabía para qué era, pero me dice mi esposo que son para ponerlos aquí en la parte de abajo. Como pueden ver, lleva 2 tornillos para que queden más firmes, y por eso vienen estos 2 circulitos para ponerlos y que no se vean los tornillos, que se vea así completamente blanquito. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the... Y ahora sí vamos a poner la última repisa. Ya aquí mi esposo me puso la médula y vamos a ver la prueba de fuego, a ver si le quedó bien. Sí le quedó. Pero vean esta perfección de mi esposo. Ya lo pueden contratar. No se crean. No, hombre, chicas, yo ya voy a andar bien volada, ¿eh? Y poniendo aquí decoración, ya las quiero decorar. Ahorita me voy a poner a limpiar todo esto aquí arriba. Yo creo vamos a ir por la aspiradora de mi suegro, porque la mía se la presté a mi hermana. Y acá la realidad de las cosas, vean todo el cochinero que tenemos. Ahorita me voy a poner a limpiar. Acá tenemos todas las cajas donde venían las repisas. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the dark. Nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Vean, chicas, ya limpié y regresé las cosas así a su lugar. Ya para después que nos llegue el soporte del microondas y lo empotremos. Y ahora sí voy a decorar bonito las repisas. Ya encargamos de cenar. Vean, encargamos unos burritos. Están súper ricos. Ya es hora de cenar, ya teníamos hambre, ¿verdad, amor? Ya nos merecemos una cena. Vean, chicas, este es el burrito. Está súper rico, ya tenía hambre. Y unas papitas. Nosotros nos gusta ponerle ranch. Buen provecho para todas las que vayan a cenar, estén comiendo. Ya estamos cenando. Acá está mi esposo. Oigan, ¿cómo están? Ya han pasado varios días. Vean, ya tenemos las repisas terminadas. Ahorita ya las vamos a decorar, pero antes de decorarles, pues quería platicarles un poco porque hubo cambio de planes, chicas. Como pueden ver, no pusimos el microondas donde les dije que lo íbamos a poner.
lo íbamos a poner aquí enfrente, pero la verdad sentimos que se veía como muy estorboso y me robaba como que mucho espacio, como que está muy ancho. Entonces se nos ocurrió ponerlo arriba del refrigerador, en lo que encontramos un espacio para ponerlo, pero yo creo que ahí se ve bien. Miren, déjense los enseño. Ahí lo tenemos, también hay varios planes para hacer en esa parte. Siento que quedó mucho mejor así, chicas, sin el microondas, y ya en un futuro que tengamos la campana, pues se va a ver más completo. Y pues bueno, ahora sí vamos a decorar. Vean, ya me puse en modo otoñal porque vamos a decorar para otoño. Vean, aquí ya tengo toda la decoración que voy a ocupar, la puse aquí en la mesa. Pero antes de empezar a decorar, chicas, quería platicar un poquito con ustedes, porque me han estado comentando en el anterior video que hicimos la transformación de la cocina con papel tapiz. He recibido varios comentarios que me dicen que por qué esta parte de la cocina está más alta, que se ve fea, que a quién se le ocurrió ponerla así, que la tumbemos, que la hagamos del mismo tamaño porque este lado se ve feo. Déjenme decirles, chicas, que todo eso, créanme, que mi esposo y yo lo sabemos. Pero miren, me voy a sincerar un poquito con ustedes. Esta casa ya era una casa construida que nosotros, mi esposo y yo, hemos estado transformando poco a poco. La empezamos a transformar desde antes de casarnos y la verdad no sé por qué los antiguos dueños la construyeron así, esta parte de la cocina. De hecho, por aquí les voy a poner algunas fotitos para que vean cómo estaba. Esta parte de la tarja no la tenía, esta nosotros se la construimos. Y en ese tiempo estábamos ahorrando para nuestra boda, estábamos ahorrando para amueblar la casa, estábamos ahorrando para hacerle los cambios que necesitaba esta casa, pero los cambios un poquito más necesarios para podernos venir aquí a vivir. Y la verdad, lo de la cocina, arreglar esto, no le tomamos mucha importancia, lo dejamos fuera de ese presupuesto y al final ya no la modificamos, la dejamos así. Mandamos a hacer los cajones a la medida. Y yo sé que ustedes me dicen, pero ¿por qué no la quitas ya, ahorita? ¿Por qué no la tumbas? Porque se ve feo. Pero déjenme decirles, chicas, que mi esposo y yo estamos ahorrando muchísimo para comprarnos nuestro terreno, para que sea un lugar más grande, para construir nuestra casa a nuestro gusto. Y no queremos gastar más ya en esta casa. Lo último que hicimos aquí fue la transformación de nuestro baño y nos costó mucho dinero eso, entonces ya no queremos meterle más. Pero eso no significa que esta casa, por el tiempo que estemos aquí, no la queramos bonita, que no queramos verla bonita. Nos encanta construir cositas que no sean muy costosas para estar aquí, para ponerla bonita. No nos vamos a esperar a tener la casa de nuestros sueños. Vamos a hacer esta también la casa de nuestros sueños. Y si tú también estás en una casa que no te gusta mucho o que le quieres cambiar cosas pero aún no tienes el presupuesto, o estás rentando y no puedes hacerle muchas cosas a esa casa, haz pequeños cambios, métele un poquito de amor a tu casa. Y aunque por el momento no sea la casa de tus sueños, bueno, pues vuelve esa casa por el momento la casa de tus sueños también, y que sea un lugar bonito para ti y tu familia, que el tiempo que estemos aquí la vamos a disfrutar como si lo fuera. Y bueno, chicas, ya vamos a quitarnos lo sentimental y vamos a empezar a decorar esta cocina para darles ideas para que tú también lo hagas en tu casa. Miren, chicas, lo primero que vamos a hacer es decorar esta parte donde tengo la tarja y pusimos esta escuadra. Y lo primero que quiero poner aquí en estas repisas es esta plantita de teléfono. La puse en un vasito con agua, también así la pueden tener ustedes en el interior. Es otoño, pero también quiero darle un toquecito de verde, así que se lo voy a dar con esta plantita. Y vean qué preciosa se ve. Y del otro lado voy a poner estos dos. En uno le puse arroz y en otro tengo el azúcar.
algo así. Esos los compré en Coppel, venían 3, pero por el momento solamente voy a utilizar 2. Y en la esquina vamos a poner estos libritos para darle un poquito de altura a este jarroncito. Este ustedes ya lo han visto por toda mi casa. Y en el otro espacio, ahorita por la temporada, vamos a poner estas hermosas calabacitas. Estas las compré en Coppel. Vean, a esta le puse unos quises para cuando tengamos visita, de aquí puedan tomar uno. Y a un ladito del monomando vamos a poner el dispensador con jabón para manos, que vean, sin querer combina también porque es un color naranjita. Y para darle un toquecito bonito le voy a poner esta plantita. Esta la compré en Parisina. Aquí esta parte abajo de la repisa también la vamos a decorar. Esta la voy a poner aquí abajo. Y como el cable era negro, le pegué del papel tapiz que nos quedó. Le pegué aquí para que se disimule un poquito. Y les quiero dar una idea, si ustedes no tienen una basecita, no se preocupen. Miren, yo voy a utilizar este platito y este otro que es como para postre. Lo vamos a colocar así y vean qué preciosa base vamos a tener. Aquí le voy a poner manzanas. Es como si fuera un frutero, pero también lo pueden utilizar para poner pan si ustedes quieren. Yo en esta ocasión lo voy a poner como frutero. Vean, chicas, es una idea súper fácil y se va a ver precioso si ustedes también lo hacen en su cocina. Y ahora sí, vamos a colocarle las manzanas. Yo creo que van súper bien para esta temporada. Yo creo que la lámpara le da ese toque cálido que necesitamos ahorita en otoño. A lo mejor a ustedes se les va a hacer un poquito raro tener una lámpara en su cocina, pero créanme que se ve muy bonita y hace que el espacio se vea súper acogedor para este tiempo, para comerse su chocolatito con sus galletitas o su panecito. Y ahora sí, ya que terminamos este espacio, nos vamos a pasar a este. Lo que voy a poner al lado de mi estufa, porque esto es muy necesario para cocinar, voy a poner mi aceitero y en este tengo sal. Vean, además parece calabacita este. Y arriba de las repisas voy a colocar todas mis tablitas que tengo. No son muchas, pero igual, vean, solamente son 2 y este es como un tapetito. Vean, pero yo lo puse aquí como para que se vean más tablitas. Y también voy a colocar esta plantita. Esta también la compré en Coppel. Del otro lado voy a colocar 2 platitos y esta figurita dorada para darle un toquecito. Y también voy a colocar que este es un salerito, aunque no lo ocupamos mucho. Y en la esquina voy a colocar este jarroncito. Me encantó porque es como un colorcito ámbar, creo que se llama. Pero es muy clarito, creo que este es un toque súper otoñal. Y le voy a colocar estas florecitas, que estas yo ya las tengo desde hace mucho tiempo y ya han dado vueltas por toda mi casa. Y a un ladito del florerito, para que no se vea muy solo, le voy a colocar esta jarrita. Creo que esta es una cremera. Esta la compré en Bodega Aurrerá. Y en esta orilla, ya para terminar con las repisas, le voy a estar colocando estos 2. Estos los compramos en Walmart. En uno puse café y en el otro puse sobrecitos de té. Y a un ladito, para darle ese otro toquecito de madera, le voy a poner este. Este es para moler como especias.
Ah, por último, vean, compré estas calabacitas, es un salero y pimentero, pero yo no las voy a usar para eso, las voy a usar solamente de decoración. Las compré en Coppel a 99 pesos y una la voy a colocar aquí y la otra la voy a colocar ahorita, van a ver dónde. Aquí quiero hacer algo súper bonito, a mi esposo le encanta el pan y le quiero hacer como una estación de panecitos que se vea súper bonito. Imprimí esta imagen de calabacitas, panecitos, bien otoñal y la voy a poner aquí. Y ahí voy a poner mi panera. Vean, algo así la quiero. Y ahora sí, a un ladito de la panera, para que tengan donde poner su panecito, voy a poner estos dos platitos y encima le voy a poner la otra calabacita. Y ahora sí, ya casi estamos a punto de terminar. Vamos a colocarle un trapito a la estufa. Le vamos a colocar este trapito. Y algo así se vería, chicas. La verdad, todo me encantó. Déjame en comentarios cuál fue tu parte favorita. Y ahora sí, chicas, ahorita les voy a dar el tour. Ojalá te haya encantado este video, hayas tomado alguna idea para que lo hagas tú también en tu casa. Sin gastar mucho dinero, conviertas esa cocina en la cocina de tus sueños.